¿A dónde está? Pero Póngale, deje de compartir pantalla. ¿a dónde? En lo verde, don Mario, en lo verde. Eso, ahí está, ahora sí. Y ahora mi tema. Prenda su cámara, prenda su cámara, prenda su cámara. ¿A dónde está mi cámara? Abajo. Desactivar audio, iniciar. No, Ahí abajo está la camarita, tiene que prenderla. ¿está? Sí, abajo no lo veo, pero ahí debe estar abajo, al lado izquierdo. Eso, ahí, dele. Dele ahí en la camarita. Ya está, ahí lo estoy viendo, ya está. ¿Y ahora cómo llevo mi tema? Ahora, esto ahí, ahora sí. Así, ahí déjelo abierto. No lo vaya a minimizar. Otra vez vaya al zoom. ¿Ya? Ahí donde dice compartir pantalla. Ajá. Ahí, dele. Ahí vaya a estar su tema. Ahí da, eso, compartir. Eso, ya, ahí. Ya está mostrando su tema, su clase ya. Ah, ya. ¿Es todo? Listo. ¿Eso es todo? Pregúntele si lo escucha. Eso es todo. A ver, ya voy a preguntar. Gracias, Liz. Te llamo si tengo problemas. Ya, gracias. Listo. Ya, chao. Hola. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, señores estudiantes. Espero que ustedes me estén escuchando. Podemos verlo, podemos escucharlo y podemos ver el tema que está Yo no les compartiendo. oigo muy bien, tengo algún problema, creo, en mi computadora, pero sin embargo creo que ustedes me están escuchando. Sí, de manera normal, ingeniero. Bien, normal. Fuerte y claro. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. ¿Se escucha, Inge? Sí, Bueno, normal. voy a Sí, iniciar Inge, todo bien. mi actividad para que ustedes puedan tomar nota de lo que voy a explicarles a partir de este momento en la materia de fisicoquímica con el primer tema que se refiere a la cinética molecular y estructura de los gases. Primeramente, decirles el por qué se efectúa el estudio del estado gaseoso en fisicoquímica. Recuerden ustedes que el estado gaseoso es uno de los estados de la materia que tiene una baja agregación molecular. Sus moléculas en el sistema están distribuidos con distancias relativamente grandes. Entonces les da la posibilidad de moverse libremente dentro del sistema, uno, para ver cómo es su comportamiento molecular dentro de ese sistema y por otra, con qué energías lo hacen ese movimiento molecular. Este comportamiento molecular es muy importante comprenderlo para poder explicar más adelante los procesos, no solamente en el campo de las operaciones químicas, sino fundamentalmente también en el conocimiento de la ingeniería metalúrgica. Por eso es que el estudio de la teoría cinético-molecular resulta ser muy importante. Me voy a referir a algunos aspectos muy importantes acerca del tema del estado gaseoso. Los gases en la naturaleza no solamente merecen un estudio porque los manejamos en la industria o estamos inmersos dentro de ella para ver para sentir, percibir su comportamiento, sino también en muchas de los sistemas, los gases generalmente fluyen igual como el estado sólido, como el estado líquido, a través de sistemas
fluyen de un sistema a otro por diferencias de temperatura, por diferencias de presión. En un proceso industrial ustedes van a observar de que no solamente se maneja el estado sólido, sino también el estado líquido y el estado gaseoso. Y cuando manejamos el estado gaseoso es muy importante. Su atención a este estado es mucho más complejo. Por eso es que es importante considerar en la materia de fisicoquímica el estudio del estado gaseoso. Comprendiendo su estructura molecular, somos capaces de comprender cuánta cantidad de energía está involucrada en ese estado gaseoso. Aquí podríamos decir, quizás en el estado sólido también hay una inmensa cantidad de energía, o en el estado líquido, pero van a observar ustedes más adelante que en el estado gaseoso es mucho más importante considerar este aspecto. Ni qué decir, para la vida del hombre y los seres vivos, el aire en la naturaleza es vital. Hoy en día nosotros tenemos un gran problema con el COVID-19, de que el organismo, como un sistema propio de cada uno de nosotros, requiere una cierta cantidad de oxígeno para poder, no sé, vitalizar o vitalizar la sangre en el organismo. Ustedes saben que los hematíes o la sangre es el responsable de llevar a todas las partes de nuestro organismo el aire, el oxígeno. De modo que si no lleva la sangre a cada una de nuestras partes gran cantidad de oxígeno, seguramente tenemos estos problemas a los cuales estamos enfrentados hoy en día. Por una parte también es importante su estudio del estado gaseoso, porque en nuestro país tenemos una gran cantidad de reserva de gas natural. Por tanto, requiere conocer sus propiedades químicas, físicas, termodinámicas, para que nosotros podamos entender fundamentalmente su comportamiento, no solamente como materia prima, sino también su comportamiento cuando nosotros nos enfrentemos a algunos procesos industriales. Esta es la importancia del estudio del estado gaseoso a la cual nos referimos para poder iniciar nuestros conocimientos en la materia de físico-química. Para poder estudiar el comportamiento del estado gaseoso, de la materia o del gas específicamente dentro de un sistema, hay que adquirir algunos postulados que se refieren postulados de la teoría cinético-molecular. La palabra cinético significa en nuestro conocimiento movimiento molecular. Por tanto, pareciera que estuviésemos diciendo postulados de la teoría del movimiento molecular, postulados de la teoría cinético-molecular. Estos postulados están referidos a lo siguiente: las moléculas del gas son individuales y esféricas. En las moléculas no existen fuerzas de atracción molecular, porque si los existieran, podrían formar compuestos químicos. Podrían formarse otros compuestos químicos y su naturaleza del estado gaseoso se perdería. Por una parte. Por otra, presenta un movimiento aleatorio. O sea, como las moléculas dentro de un sistema están aisladas unas de otras, pueden moverse de manera aleatoria en un caos, produciéndose lo que nosotros denominamos los choques elásticos. Estos choques elásticos significan de que no hay pérdida de energía cuando hay un choque entre una molécula y otra. Porque cuando hay un choque en el estado sólido, por ejemplo, se podría perder esa energía de colisión. O por la colisión, la energía se podría perder de movimiento en el estado gaseoso o en el estado líquido. Pero no ocurre esto en el estado gaseoso. Por eso decimos es un choque elástico. O sea, la cantidad de movimiento que ha llegado a otra molécula es la misma cuando retorna. Por una parte, también el efecto de la temperatura es muy importante estudiar en el comportamiento del estado gaseoso. La temperatura generalmente coadyuva, ayuda, favorece al movimiento molecular. Ahora, ¿por qué estoy hablando de temperatura, de incremento de temperatura y de favorecer movimiento molecular? El movimiento molecular produce un incremento de la energía interna de ese sistema donde está contenido la materia o el estado gaseoso.
Cuando usted incrementa la temperatura, por ejemplo, usted ha hecho ejercicios corporales, se mueve, hace ejercicios y su cuerpo se empieza a calentar. Es exactamente ese fenómeno que ocurre en el sistema, en un sistema donde están contenidos las moléculas del estado gaseoso. Por eso cuando hablamos del estado gaseoso, nos referimos para su estudio de que ese sistema, de que esa masa de gas tiene que estar contenido en un determinado sistema. Ese sistema tiene que estar a una determinada temperatura, a una determinada presión y en un tamaño de volumen bien definido. Fíjense que cuando nosotros hablamos del sistema, estamos hablando, como aquí en la presentación les estoy observando, les estoy mostrando, como que hay una determinada cantidad de moléculas en el sistema que están en un estado estático. Claro, la diapositiva les muestra eso, pero sin embargo, entre cada una de ellas hay un determinado espacio. Ese espacio que hay entre molécula y molécula les da la oportunidad de moverse de manera aleatoria para generar lo que se llama la energía interna. Y todo este sistema de moléculas, o esta masa de moléculas en el sistema, está contenido a una determinada temperatura, presión y en un determinado tamaño de volumen. Para el estudio del estado gaseoso hay que tomar en cuenta ciertas características moleculares. Por ejemplo, como que las moléculas están con una baja agregación molecular, las moléculas, cuando hay efectos, cuando hay acciones externas, el gas dentro de ese sistema se puede expandir, es decir, puede aumentar su distancia molecular de una molécula a otra, o puede acortar la distancia molecular. ¿Eso qué quiere decir? Cuando se aumenta la distancia entre una molécula y molécula, es que ha habido algún factor externo que ha podido explicar esa expansión molecular o comprimirla. Y finalmente, si ese sistema tiene pequeños orificios por el cual puede fluir, como cuando nosotros pinchamos un pequeño globo o una pelota que está inflada, ese gas fluye. Pero cuando fluye puede hacerlo a temperatura constante, pero la presión cambia. O fluye por la diferencia de temperaturas de un sistema a otro. Generalmente decimos el gas fluye de una temperatura caliente hacia una temperatura fría. Un gas fluye de una presión alta a una presión muy baja. Nunca ocurre, o sea, lo contrario. No puede fluir un gas de una presión baja a una presión alta. De modo natural estoy hablando. Porque después en la práctica un gas puede fluir de una presión baja a una presión alta. Pero ¿cómo puedo explicar este hecho que un gas puede fluir de una presión baja a una presión alta? Seguro que lo vamos a explicar cuando nosotros vamos a utilizar alguna forma de energía para que eso ocurra. Igual como cuando nosotros queremos elevar agua desde una altura muy baja a una altura alta, lo único que tenemos que hacer es utilizar una bomba, en una energía, un impulsor, una fuerza que impulse una cierta cantidad de agua de una parte baja a una parte alta. Entonces, este es el comportamiento del estado gaseoso para poder entender en cualquier tipo de proceso. Aquí quiero hacer una definición muy clara que cuando estamos hablando de los gases que tienen comportamiento ideal. O sea, la individualidad molecular hace que este gas se denomine, este gas tiene comportamiento ideal. O sea, pueden pensar, señores estudiantes, de que todas las moléculas de oxígeno o de aire que nosotros tenemos aquí a nuestro alrededor están como moléculas individuales, no están como una masa grande, por ejemplo, de azúcar, no sé, de cualquier sustancia líquida o sólida, sino son moléculas individuales. Esta molecularidad individual del estado gaseoso permite efectuar, realmente explicar mucho comportamiento del estado gaseoso en determinados sistemas. Esta individualidad molecular no cambia si las presiones han sido aumentadas. Porque, ¿qué quiere decir el comportamiento ideal a presiones relativamente elevadas? Si dos moléculas están separadas a una determinada distancia y sobre una de ellas actúa una presión elevada, es posible comprender de que las moléculas se van a ir aproximando unas a otras hasta acortar.
pero ese hecho de colocar una presión muy alta a una otra molécula, no la de permitir en un determinado momento a presiones relativamente altas de que esas moléculas se junten, se unan. A eso me estoy refiriendo cuando estamos hablando que todavía cuando actúan presiones elevadas, las moléculas han de ser individuales. Igual cuando hay una temperatura baja. La temperatura baja generalmente disminuye la distancia molecular. Si dos moléculas están separadas a una determinada distancia, disminuye la temperatura, entonces las moléculas se van a ir aproximando. Entonces, a temperaturas relativamente bajas van a aún seguir manteniendo la distancia molecular para que no formen compuestos químicos o no haya esa atracción molecular entre ellas. A esto se refiere cuando estamos hablando gas de comportamiento ideal. ¿Cuáles son las leyes para estos gases que tienen comportamiento ideal, los que explican su comportamiento? ¿O qué explicamos con las leyes del estado gaseoso? Primero, para poder entender las leyes del estado gaseoso, es muy importante saber manejar en la práctica y en muchos problemas y en el campo de procesos industriales los cambios de temperatura, las temperaturas de equilibrio, los cambios de presión, la presión de equilibrio, los cambios de volumen, el volumen de equilibrio. ¿Qué significa un cambio de temperatura? Un cambio de temperatura nos da a conocer que seguramente seguro que ese gas en el sistema ha recibido un efecto de cambio de temperatura. Y eso se llama proceso. ¿Qué se refiere? Una presión de equilibrio, que a lo largo de todo el proceso esa presión no ha cambiado. Esa es una presión constante, está en equilibrio. Un cambio de volumen es que en el proceso ha ocurrido un cambio de volumen durante el proceso. Esta teoría cinético-molecular explica fundamentalmente cómo debemos definir inicialmente la presión. Aquí tienen la ecuación de Boltzmann que estoy indicándolos, que no vale la pena generalmente desarrollarla matemáticamente, porque ustedes la encuentran esto en el libro de Castellán, por ejemplo, donde fundamentalmente me está diciendo esto. ¿Cómo puedes determinar el valor, la magnitud de presión en un determinado sistema? Fíjense lo que dice, después de tantos análisis de esta ecuación, la presión es medida simplemente por su masa, por su velocidad al cuadrado dividido entre 2 a una determinada temperatura. La temperatura medido por la velocidad, por lo que nosotros llamamos por la cantidad de movimiento molecular que ocurre en un sistema. Esta es lo conocida como la ecuación de Boltzmann. Entonces, esto lo van a encontrar en el libro de Castellán para que ustedes la definan o lo entiendan muy bien, que la temperatura es el resultado del movimiento molecular. Esta ecuación nos está diciendo esto. O sea, aquí tienen ustedes el factor temperatura y aquí tienen masa por la velocidad al cuadrado, es cantidad de movimiento. Entonces, la temperatura está definida por la cantidad de movimiento de las moléculas dentro de un sistema. ¿Para qué nos sirve el conocer los estados de equilibrio de un sistema en términos de temperatura, presión, volumen? Fundamentalmente conocemos estos estados de equilibrio para que a partir de ello nosotros expliquemos ciertos procesos de transformación de ese sistema en términos de cambios de temperatura, de cambios de volumen, de cambios de presión. Un proceso, por ejemplo, o sea, un cambio de temperatura, presión, volumen, de esa masa de gas contenido en el sistema puede ocurrir isotérmicamente, es decir, a temperatura constante, o puede ocurrir isobáricamente a presión constante, o puede ocurrir isobáricamente. Si ocurre el proceso a presión constante, eso nos está diciendo que ha cambiado el volumen y la temperatura. Si ocurre a volumen constante, nos está diciendo que ha cambiado las otras magnitudes como la presión y la temperatura. Ahora, hay otro tipo de procesos que en este estado gaseoso no lo vamos a clarificar todavía muy bien, pero que se denominan procesos adiabáticos. El proceso adiabático significa fundamentalmente
que la cantidad de energía calorífica contenida dentro del sistema cuando ocurren este tipo de procesos no ha cambiado, es cero. En realidad no deberíamos de decir cero, es constante en un proceso adiabático. Entonces a esto nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de este tipo de procesos. Ahora, una forma de representar un proceso de transformación de los estados de equilibrio generalmente se simboliza por este esquema al cual me estoy refiriendo. Ustedes tienen aquí un sistema A, que es el estado inicial, un estado B, perdón, un sistema B en su estado final. El estado inicial en el sistema A, la temperatura es T1, presión P1, volumen B1, y en el estado B, o en el sistema B, perdón, en su estado final, la temperatura es T2, presión P2, volumen B2. ¿Qué ha pasado aquí? Un sistema A un sistema B. Es que para cambiar estas magnitudes o estas variables de estado, hemos tenido que realizar un proceso. Ese proceso ha ido acompañado con lo que ustedes ven aquí pintado con rojo, un cambio de temperatura, un cambio de presión, un cambio de volumen. A esos cambios, cuando ocurre en un sistema, se la denomina proceso. Ahora, no nos está diciendo cómo han cambiado esas magnitudes de estado en el proceso. Simplemente nos está indicando que en el estado inicial se tienen estas magnitudes o estas variables de estado, y en el estado final, temperatura T2, volumen B2. Ahora, cuando nosotros nos referimos a un proceso, generalmente todos los procesos las representamos utilizando un recurso didáctico. Ese recurso didáctico se denomina para nosotros el diagrama presión-volumen. Y esto lo deben comprender y lo deben manejar muy bien a partir de esta presentación, porque cuando comprendemos este diagrama, primeramente su construcción, vamos a comprender muy bien los otros procesos según las leyes de la termodinámica. Primero, ¿qué es este diagrama PV? El diagrama PV no es más que una carta de representación de estados de equilibrio. Aunque aquí en la diapositiva no está dicho esto, se los repito. ¿Qué es el diagrama PV? El diagrama PV es una carta de representación de estados de equilibrio de una masa de gas contenido dentro del sistema. ¿Qué quiero decir? Una masa de gas contenido en el sistema, en un estado A, como estoy mostrando aquí en la diapositiva, está a una presión P sub A, está a un volumen B sub A y está a una temperatura T sub 1. Ese es el estado de equilibrio de esa masa de gas en el sistema. Ahora nos preguntamos, ¿este estado de equilibrio permanece invariable a lo largo de un determinado periodo de tiempo? No. Se me ocurre, por ejemplo, cambiar este estado de equilibrio de A a B, a una temperatura T sub 1. Ese cambio del estado de equilibrio de A a B ha ocurrido a una temperatura constante. ¿Pero qué notan ustedes aquí? Un cambio de volumen. En A es volumen en A. Cuando llega a B es el volumen en B. La presión es presión en A, el volumen, la presión en B. Entonces aquí ha habido un cambio de presión y volumen a una temperatura T sub 1. Igual podemos explicar a una temperatura T sub 2. De modo que ustedes ven, este es el diagrama que muy fácilmente se puede hacer. Aquí yo tengo más o menos ejercitado el mismo proceso, pero de manera que cuando esta flecha está indicando de que al incrementar, al aumentar la presión hacia abajo, nosotros estamos disminuyendo el área o el volumen del sistema. En cambio aquí, si nosotros retiráramos cada una de estas líneas, estamos aumentando el volumen del sistema. Hacia arriba disminuimos el valor de la presión del sistema. Hacia abajo aumentamos el valor de la presión al sistema. Por eso que el volumen es cada vez más pequeño. Aquí ustedes verán que el volumen es cada vez más grande. Aquí tengo un simple ejercicio para que ustedes entiendan cómo podemos enfrentar, utilizando estas leyes del estado gaseoso,
en términos, por ejemplo, de cambios de presión y volumen. Esto es un ejemplo de un problema para un proceso isotérmico. Dice, un tubo en forma de J que se encuentra en la figura inicialmente está lleno con aire. O sea, aquí, claro, ustedes en la parte derecha de su pantalla ven que este dispositivo en forma de J ya está lleno con mercurio, pero inicialmente estaba vacío, así, con aire. A continuación dice, se echa mercurio por el extremo abierto. O sea, esta parte superior tiene extremo cerrado y aquí tiene extremo abierto. Entonces, por esta parte del extremo abierto se empieza a echar mercurio y cuando podríamos pensar nosotros que el nivel del mercurio iba a llegar en la rama más larga al mismo nivel, pero no llega. Resulta que el nivel de mercurio en la rama derecha queda un poco más abajo y en la rama de la derecha empieza a derramarse. ¿Qué es lo que ha hecho que esto ocurra así? Es que las moléculas de aire en el sistema que están aquí en blanco se han comprimido tanto que ya no permite que suba la columna de mercurio en el tubo cerrado. Por eso es que deja una cierta diferencia de altura X en el sistema. Entonces, este es el equilibrio, el comportamiento de un gas en contacto con un líquido que es el mercurio que empieza este problema. Su resolución es completamente fácil. O sea, yo podría, ¿a qué altura X empieza a derramarse el mercurio? ¿A qué altura H empieza a ascender el mercurio en la rama más larga? Esas son las dos preguntas. Y su solución es totalmente sencillo. Primeramente, todo este proceso ocurre a a temperatura constante. Vale la pena indicar para resolver problemas cuál es el estado inicial del gas en ese sistema. La presión es 76, es decir, una atmósfera, 76 centímetros de mercurio. El volumen es el área por la altura inicialmente contenido en el tubo. En el estado final tenemos un equilibrio que hay que hacerlo de la presión, que sería 40 menos H más 76. Estas dos ecuaciones, tanto en el estado final o los estados de equilibrio que se mencionan en el estado inicial y en el estado final, nos permite utilizar y resolver el problema utilizando la ley de Boyle, la presión calculada y luego la ecuación cuadrática que a partir de eso. O sea, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? Que el producto de la presión P1 por volumen B1 ha de ser igual a la presión P2 por volumen B sub 2. Ese juego de ecuaciones que nosotros tenemos en la ley de Boyle nos permite plantear el valor de la ecuación para calcular el valor de la presión. Y al final nosotros resolvemos este problema. Ustedes pueden un poco hacer ejercicio de esta ecuación que les estoy mencionando. Claro que les sale una ecuación de segundo grado. Seguramente una altura H les va a salir imaginaria o negativa, la desechan y lo que ustedes tomarán en cuenta es el valor de H que es real, que es positivo. Y la presión P sub 2, 1,29. Claro, si hay una columna de líquido que va pesando, que va empujando al aire, la presión ya no va a ser 1, tiene que ser un poco más alta. Entonces, este es el problema. Les decía también que el comportamiento del estado gaseoso, fundamentalmente los procesos requieren de su representación. Aquí tengo las variables de estado, presión en el eje de las ordenadas, volumen en el eje de las abscisas, isotermas a una temperatura T sub 1, que es la más alta, y otra a una temperatura. Y estoy representando un determinado proceso aquí. Fíjense, de A a B es un proceso a volumen constante. No ha cambiado el volumen. En A el volumen es B sub A. En B el volumen sigue siendo lo mismo. Entonces, esto se conoce como proceso isométrico o proceso a volumen constante o isocórico. ¿Qué es lo que cambia en un proceso isocórico? Cambia el valor de la presión, cambia el valor de la temperatura. ¿Por qué cambia el valor de la temperatura? Porque en el estado de equilibrio en A la temperatura es T sub 1. En el estado de equilibrio en B la temperatura es T sub 2. Entonces aquí hay un cambio de presión a volumen constante. Entonces pareciera que nos estuviera diciendo el mensaje que cuando usted disminuye la temperatura, seguro que en ese proceso a volumen constante el valor de la presión ha de disminuir.
Y aquí tenemos otro proceso de B a C. Es un proceso que ocurre a presión constante. ¿Qué cambia? El volumen. En B es, bueno, aquí el volumen es igual a volumen en A y el volumen en C. ¿Y por qué cambia? Porque el valor de la temperatura de ese sistema gaseoso ha incrementado de T1 que estaba en, perdón, de T2 que estaba en volumen B sub 2 ha cambiado a T sub 1 que está en el estado de equilibrio C. Entonces, por un incremento de temperatura hay un aumento de volumen. Entonces, jóvenes, yo desearía que este tipo de diagramas, cuando nosotros representemos en termodinámica, en las leyes de la termodinámica, ustedes un poco recuerden este tipo de representaciones para hablar no solamente de estos cambios de las variables de estado o de los estados de equilibrio de una masa de gas contenido dentro de un sistema, porque esto nos ha de ayudar a comprender, a calcular qué formas de energía van asociadas a este tipo de cambios que sufre una masa de gas contenido dentro de un sistema. Y se puede hacer igual a volumen constante, a presión constante, lo mismo podemos analizar, yo les dejo en libertad para que ustedes ahora por el diagrama PD, fíjense lo que les estoy diciendo, representen esto y pueden representar, por ejemplo, un proceso a presión constante, a volumen constante, proceso isotérmico y analizar qué es lo que ocurre. Y yo les puedo dejar eso a su criterio y un poco a su análisis. Apóyense en la ley de, perdón, en el libro de Garland-Schoemaker o en castellano, ustedes lo van a poder comprender o en cualquier libro de físico-química. Una ley muy principal para explicar el comportamiento de los gases, de comportamiento ideal, es la ley general de los gases. Esta ley no es solamente aprenderse la ecuación que dice PBNRT. Muchos nos aprendemos esto. ¿Saben lo que nos está diciendo esta ecuación? Nos está diciendo, lo voy a leer. Estos términos en la parte derecha, en el miembro derecho de esta ecuación de estado de los gases de comportamiento ideal, es un valor energético del gas. En otras palabras, nos está diciendo que un determinado número de moléculas de gas está en movimiento a una determinada temperatura. Ese número de moléculas que está en movimiento a una determinada temperatura, porque lo dice R, porque R es un valor energético, está en equilibrio ese sistema a un valor de presión y a un valor de volumen. El estudiante, claro, aprende esta ecuación como generalmente decimos, la ecuación de estado de los gases ideales, PBNRT, y listo. Y no sabe qué es lo que dice. Esto se llama para nosotros una ecuación energética de los gases a una determinada temperatura. Cuando ustedes multipliquen presión-volumen, había sido un valor de energía ese producto de presión-volumen. Aquí, claro, NRT, porque R es una constante energética a una determinada temperatura. De hecho, el producto presión-volumen es un valor energético. Entonces, hay que comprender ese hecho de esta ecuación de estado de los gases ideales. Aquí un poco más complicado, digamos, para poder establecer la relación entre las tres variables de estado, entre presión, volumen en un sistema. Quizás en este momento